Hola. Hola. Bueno, gente, rapidito les cuento. Matemática hoy es un flash, nada más. Vamos a tirar un par de líneas sobre algunas cuestiones que me quedé preocupado cuando vi algunos cuestionarios y que las quiero aclarar. Y después nos vamos a dedicar hoy sobre todo a física. En primer lugar, quiero explicar el procedimiento de matemática. Ustedes en este momento, hasta ahora, a ver si no me equivoco, tenían hasta esta noche, ¿no? Así que no hay problema. Pero si no me equivoco, hasta ahora me han entregado la revisión. Yo corregí el sábado y ustedes tenían que corregir y entregar. Me han entregado el grupo de Vargas, el grupo de Fernández y el grupo de Alio. Los demás no tengo la entrega todavía. Recuerden que me tienen que entregar sí o sí en la tarea del portal. O sea, no me lo manden ni por mail, ni me lo manden compartido en el Drive. Si lo comparten en el Drive, me copian el link y me lo mandan en un documento, por favor, porque si no, estamos en problemas. Yo después me cuesta mucho hacer el seguimiento y el registro, ¿sí? Además que ustedes tienen obligación de mandarlo al portal. Es correcto lo que dije, esos tres grupos ya me han mandado, ya revisaron correcciones y todo, ¿no? Alio, Fernández y Vargas. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, Sí. Bien, excelente. Recibí un mail de Valentino, que supongo que es por el grupo de él, pero por favor me lo mandan a la tarea. Giane y compañía están por ahí. Sí. Giane, acuérdense que ustedes entregaron a esa tarea, pero entregaron la anterior, ¿no? La previa, o sea que van a tener que entregarla de nuevo. Como entregó la Giane, entregue otra del grupo. Así no se superpone la tarea. Ok. Bueno. Yo les puse rehacer, primero porque el formulario le faltaba un poco, y segundo porque no pude leer el documento porque no me lo habían compartido. Así que mejoren todo eso y mándenmelo de nuevo. Escuchen, para todos y todas, vuelvo esta semana a hacer lo mismo. Hasta el viernes me tomo para corregir esta última versión que han mandado. Y ya no corrijo más, porque ya si no va a ser insoportable. Ya les hago las últimas consideraciones, les hago las últimas correcciones, ustedes van a tener que tenerlas en cuenta, pero no la van a tener que volver a mandar, y básicamente ya el martes que viene presento la consigna del trabajo en campo y empezamos el proyecto ya de relevamiento en la calle. O sea, de ahí van a tener 15 días para hacer las encuestas, para captar los resultados y para presentar los resultados. O sea, van a tener 15 días para terminar el proyecto de estadística. Yo ya no corrijo más la previa. Ya a partir de ahora, todas las correcciones que lo hagan, si ustedes no las tienen en cuenta, ya bueno, ya quedan como parte de la evaluación del trabajo, ¿no? Así que, por suerte, no tienen que entregar nada para la semana que viene. Sí, corregir y tener en cuenta mis observaciones. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Bien. Para el martes que viene la van a tener que corregir, pero insisto, no les voy a poner tareas, ya queda para ustedes. Es muy posible que el martes que viene usemos toda la clase para matemática y que trabaje por grupos, o sea, que trabaje con los grupos individualmente, que no estén todos conectados al mismo tiempo. Bien, antes de empezar lo de física, quiero que charlemos un poquito de matemática, algunas cosas relacionadas con los tipos de preguntas. Y esto quiero que me ayuden ustedes, quiero que tomemos algunas decisiones. Ustedes han hecho en el cuestionario, han hecho preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Alguien se anima a contestarme o a tratar de pensar cuáles son esas, cuál es la diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta abierta? ¿Qué será una pregunta cerrada? Yo digo para que lo tengan en cuenta. Perdón, voy a compartir. Perdón que comparto. Déjenme un cachito que comparto el power, así lo ven. Acá está. A ver, escucho. Con opciones sería la cerrada. Con opciones la cerrada, bien. Podría ser que una pregunta cerrada, ahí voy a poner el power. Cerrada tiene opciones, bien, correcto. ¿Y la abierta qué tiene? O sea, no tiene opciones.
Pero supongo que podría una abierta tener opciones, en tanto pueda haber muchas interpretaciones dentro de esas opciones, ¿o no? Pero si tiene opciones para marcar, Flor, el cuestionario a vos te da la posibilidad de contestar nada más, no te da la posibilidad de ampliar la respuesta. Bien. Salvo que aparezca algo que alguien en un par de grupos lo han hecho. O sea, las abiertas podrían ser o que no tengan opciones, en cuyo caso el usuario tiene que escribir, el entrevistado tiene que escribir, o que tenga opciones, pero aparezca qué cosa. Una opción que ustedes, algunos grupos le han puesto. Cuando una pregunta que parece cerrada termina siendo abierta. La opción de otra. Otros, correcto, Otros. muy bien. En cuyo caso ustedes habilitan al entrevistado a escribirles opciones que no están contempladas en lo que ustedes han puesto. Ese otros puede ser peligroso o hay que tomarlo muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes la opción otros la toman como una opción, vendría a ser de segunda línea, o sea, ustedes ponen las categorías principales, ponen el otros como una opción secundaria, a ver cómo explicarme. Supongamos que ustedes dicen, bueno, vamos a trabajar con nacionalidades presentes o viviendo en Argentina. Y ustedes ponen, como categorías ponen, españoles, italianos y otros. ¿Estarían haciendo una buena encuesta? ¿Sí o no? O sea, esa pregunta, ¿sería abierta o sería cerrada? ¿O sería más abierta que cerrada? ¿Qué les parece? Más abierta. Acá dice algo más abierta. Fíjense Sí, si más abierta. nacionalidad, o sea, extranjeros que viven en Argentina, y le preguntan la nacionalidad. Y ponen español, italiano, otros. Han dejado muy abierto el campo, no sé si me siguen. Porque evidentemente es cierto que hay muchos españoles, muchos italianos, pero también hay muchos alemanes, hay muchos, no sé, estadounidenses, hay muchos paraguayos, hay muchos brasileños. No sé si me siguen lo que estoy diciendo. Si esa misma pregunta ustedes escriben y le ponen un montón de opciones, le ponen para escribir casi, no sé, 50 nacionalidades más comunes y después abajo le ponen el otros, bueno, está un poquito más cerrada. Quiero decir que tengan cuidado con eso, ¿no? En las opciones, porque es algo de lo que empecé a ver, que el otro no lo usen como una cuestión de decir, bueno, escribime el otros y resulta ser que después el otro pasa a ser una categoría muy importante, ¿no? O sea, las preguntas abiertas o no tienen opciones, o tienen la opción otros, en la cual hay que tener mucho cuidado con ese trabajo que hacen en el otros. Bien, ¿cómo les parece que van a recibir los resultados en las opciones cerradas? En las preguntas cerradas. ¿Qué tipo de preguntas cerradas hay? ¿Todas las preguntas cerradas son iguales? A ver quién me comenta posibilidades ahí. Porque eso también es muy importante para que lo veamos. No sé, las de sí o no. Bueno, las de sí o no es un tipo correcto, pero vos ahí, a ver, apunto. En el sí o no, acá es lo que yo pregunto. ¿Cuántas opciones vos podés elegir? 2, o sea, una. No, cuando elegís. No, tenés dos, pero cuando elegís. Una. Bien. O sea que los tipos de preguntas cerradas son de una sola opción para elegir o, ¿qué más? De más de una. Si no, o sea, por ejemplo, si yo les pregunto, les pongo una encuesta y les pongo tipo de actividades que haces en tu casa cuando no haces cuestiones escolares. Y te pongo deporte, inglés, música, o cualquier otra cosa. ¿Eso os estaría bien dejarle al usuario que elija una sola opción? No. No. ¿Sí o no?
No. No, de ninguna manera, porque en realidad el usuario puede hacer todas esas actividades. Pero eso depende del el tipo de investigación que ustedes están haciendo. De hecho, si ustedes ponen una sola opción para elegir, tiene que quedar claro que el usuario solo puede elegir una sola opción, porque si no lo van a confundir. Por ejemplo, si ustedes le hacen elegir una sola opción en esta pregunta que yo acabo de hacer recién, ustedes le deberían decir cuál es la actividad que más haces, por ejemplo. O de todas estas actividades, cuál es la que más tiempo usas para hacer. En cuyo caso, el usuario no le queda otra que elegir una sola. No puede elegir varias opciones. No puede elegir, elegir muchas opciones. Porque si elige muchas opciones, ustedes lo están cortando diciéndole elegí una sola. Elegí una sola. En cambio, si ustedes quieren realmente preguntar por múltiples opciones, le tienen que decir y le tienen que dar la posibilidad de que la persona elija esas múltiples opciones. O sea, decirle, bueno, hago tenis y también hago inglés y también hago guitarra. Entonces, ustedes después van a tener los 3 resultados. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, en relación a eso, y en relación a los tipos de preguntas cerradas, cuando hagan los resultados, ¿cuál creen que es la mejor forma de representar los resultados cuando las preguntas tienen una sola opción para elegir? ¿Cuál será el gráfico más adecuado? ¿El de torta? El de torta, muy bien, correcto. Y les digo por qué, lo voy a poner acá abajo, para que lo vean. En realidad, lo más importante sería que elijan un gráfico de torta. ¿Me explican por qué un gráfico de torta? ¿Es más fácil ver las proporciones? Bien, sí, pero aparte de eso hay una cosa fundamental en el gráfico de torta. ¿Qué representa la torta? O sea, ¿qué representa el círculo? La totalidad. Bien, o sea, el círculo representa el 100%, o sea, el círculo representa la totalidad, correcto. Y cada parte es la proporción, ¿cierto? ¿Lo ven hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, ahora, lo que es importante acá, lo voy a escribir, y este concepto ya lo habíamos trabajado, espero que se acuerden, es que las opciones son mutuamente excluyentes. ¿Qué quería decir mutuamente excluyentes? Que no pueden ocurrir al mismo tiempo. No pueden ocurrir al mismo tiempo. Por eso, si yo pongo una opción que diga sí o no, si me contestan sí, no me pueden contestar no al mismo tiempo. Por eso se usa básicamente el gráfico torta. Porque cuando yo represento lo que me quedó, represento que el 30% me dijo que sí y evidentemente el 70% me dijo que no. Porque no hay otra posibilidad en ese sentido. En cambio, en múltiples opciones, ¿cuál sería el gráfico más importante o el que más representa a lo de múltiple opción? ¿Qué gráfico estará asociado con el múltiple opción? Porque el de torta no me sirve. ¿Por qué no me sirve el de torta? Porque si las personas eligen, si todas eligen, por ejemplo, que hacen esto de las actividades extracurriculares, algunas hacen música, otras hacen teatro, otras hacen deporte, otras hacen inglés, no necesariamente sumadas van a dar el 100%, no son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, si yo elijo inglés, también puedo elegir música y también puedo elegir deporte. Y entonces cuando yo sume todo, no me va a dar el 100%. Entonces el gráfico que se usa ahí, y ya van a ver que el mismo for le va a generar eso, es el gráfico de barras. Que el gráfico de barras lo único que hace es
permite comparar los porcentajes, nada más. Pero no hay una suma, no hay una lógica, no existe, voy a poner acá para que lo tengan, la lógica del 100%, ¿no? O sea, no tengo que llegar al 100%, no voy a llegar al 100%, porque como la gente me va a seleccionar a lo mejor varias opciones, no todo va a sumar 100%. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, muy importante que lo tengan en cuenta, y quiero que lo tengan en cuenta cuando realicen sus formularios. Si ustedes realmente quieren preguntar una sola opción, o si realmente quieren preguntar más de una opción. Y si van a preguntar una sola opción, tiene que ser claro de que al usuario le tiene que quedar claro que es una sola opción. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Sí. 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 Bueno, excelente. Y respecto a las preguntas abiertas, y con esto cerramos, ¿cómo harían para trabajar las preguntas abiertas? O sea, si ustedes hacen una opción, una pregunta abierta, o sea, le piden a la persona que escriba una opinión o que cuente alguna forma en que trabaja, o sea, cuando ustedes no le dan las opciones, ¿cómo habría que trabajar en las preguntas abiertas? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo les parece que abordarían eso? Porque tematizar tipos de respuestas, tipo, si responden esto y esto, va en este grupo, si responden esto y esto, va en otro grupo. Bien, acá Agustín dice categorizar las respuestas, o sea, tratar de separar las respuestas como en grupos, ¿sí? O sea, tratar de establecer categorías, por ejemplo, decir, si esta gente respondió más o menos todo esto, los puedo poner dentro de este grupo, si responde más o menos todo esto, lo puedo poner en este grupo. Eso está correcto, en el sentido de decir, yo puedo, en cierta manera, en forma teórica y fundamentándolo en mi trabajo, puedo básicamente decir, voy a categorizar, entonces toda esta gente voy a considerar que respondió en la categoría A y toda esta gente respondió en la categoría B, ¿sí? En realidad, para hacer un informe, ustedes van a tener que hacer algún tipo de categoría o si no, describir de manera completa las respuestas. O sea, si ponen una respuesta abierta, van a tener que después describir de alguna manera lo que pasó con esa respuesta abierta, haciendo como una narración. O sea, van a tener que hacer una especie de narración y decir, bueno, algunas personas se inclinaron a esto, otras hicieron esto, otras pensaron esto, porque se supone que ustedes, si dejaron una pregunta abierta, es porque no tienen la intención de que sea tan exhaustivo y tan concreta las opciones. Si le dejan una pregunta abierta, después se van a tener que tomar el trabajo de hacer ustedes una conclusión y armar una conclusión respecto de lo que la gente contestó. ¿Estamos hasta ahí? O sea, tengan en cuenta eso porque es fundamental. Yo les voy a... esta diapositiva se la subo después al portal, pero es importante que tengan en cuenta esa cuestión, que es importantísima. Y la última cuestión que les quería comentar de los formularios y las respuestas, que ya me lo preguntaron en el otro curso y no me quería olvidar, es que si están usando el form, ¿cómo hacen? Alguien que me cuente, que piense o que me diga cómo haría esto. ¿Cómo hacen para que una persona justifique una respuesta? Supongamos que ustedes le ponen una respuesta, una opinión, y le dicen, ¿usted opina a favor o en contra de algo? Supongamos. ¿Qué sé yo? ¿Está usted a favor de la cuarentena? Las respuestas serán sí o no, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo hacen para justificarlo, para que el usuario, para el entrevistado, justifique la respuesta? ¿Cómo lo harían en el foro? Alguien que ya estuvo manejando el foro. Se podría agregar otra pregunta que tenga justificación y poner en el formulario el icono que sea obligatorio. Muy bien, correcto. ¿Quién respondió ahí que no veo? Yona. Yona, clarísimo, eso es lo que tienen que hacer. Si ustedes quieren justificar una respuesta, la justificación de la respuesta tiene que ir a una pregunta aparte. Entonces tienen que decir,
Usted contestó la pregunta tal, bueno, obligatoriamente tiene que justificarme la respuesta. Esa justificación de la respuesta va a ser una pregunta cerrada o una pregunta abierta. ¿Qué les parece? Abierta. Absolutamente abierta porque es una justificación y porque ahí las personas se van a poder... Hola, Julián. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Más o menos? Bueno. Después te voy a mandar un mail o mándame un mail, por favor, para que nos pongamos de acuerdo con algunas cositas. Dale. Les decía que esa pregunta va a ser absolutamente abierta y que ahí, si ustedes ponen una justificación, van a tener que trabajar con esta categorización de las justificaciones. O sea, tratar de explicar cómo lo justificaron, por qué lo justificaron. O sea, ahí se podría hacer, y está muy bueno que lo hagan, yo les voy a ayudar, por supuesto, a decir, bueno, la mayoría de las personas justificó de esta forma, la otra una parte de las personas justificó de esta otra forma. O sea, lo van a tener que trabajar mucho más cualitativamente que cuantitativamente, ¿no? No van a poder poner un gráfico ahí, ¿sí? O sea, no todas las respuestas se van a responder con gráficos. Es muy posible que ustedes en su trabajo al final tengan que hacer alguna descripción si usan este tipo de preguntas. ¿Sí? Quería hacer este cierre antes de que ustedes tuvieran esta revisión final de los formularios, para que lo tengan en cuenta, para que traten de dejar el mejor formulario terminado, cosa que el próximo martes hagamos la última revisión y ya puedan hacer, ya puedan empezar con el trabajo de campo, que es lo que más me interesa. ¿Sí? Insisto, no tiene ninguna tarea de matemática más que esperar mis devoluciones, arreglar todo lo que puedan para el martes que viene. No lo van a tener que entregar en ninguna tarea, simplemente traerlo arreglado el martes y para charlar conmigo y para discutir esto que estamos hablando recién. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran plantear al respecto? No. Bien. Excelente. Vamos a pasar a la física ahora. Así que los invito y las invito a lo siguiente. Comunicación con sus propios compañeros, compañeras de trabajo. Lo que vamos a hacer en física es lo siguiente. Primero, rápido, así en el chat. ¿Cuál es la golosina que más les gusta? Escriban en el chat. Así yo después hago la estadística. Porque esta actividad de hoy va a tener premio, no sé cuándo se los voy a poder dar, pero en algún momento se los voy a dar, así que... Profe. En algún momento les voy a hacer llegar. No, chocolate, ¿cuál tipo de chocolate? No me pongan chocolate, Margarita Dolca, qué gran. Chocolate rama blanco, muy bien, Mogul, está ganando las Mogul, Sí, Ferrero Rocher, Margarita Dolca otra vez, chocolate negro con leche, Mogul ácidos, Mogul. Bueno, evidentemente están ganando los Mogul, Bueno, pero está buena la idea, chocolate Ávila, qué rico. Muy bien. Margarita Dolca, Milka. Caramelo media hora. Nutella. Bien, Ferrero Rocher. Flip Puff. Bueno, clarísimo el panorama. Ya me voy a hacer un grafiquito de torta y voy a sacar eso. Ya les voy a hacer llegar los premios. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, yo hice 8 preguntas largas y una pregunta más que tiene pequeñas preguntitas más cortas. Yo voy a asignar un integrante cualquiera del grupo, contestan por el grupo, o sea, no contestan solos y solas, sino contestan por su grupo, y luego de eso hay alguien que va a tener que corregir de otro grupo. Las dos cuestiones son puntuables, ¿sí? Por supuesto, yo después daré la respuesta correcta o charlaré con la respuesta correcta, pero es importante que ustedes puedan contestar y puedan corregir. Y yo iré anotando puntajes asociados a eso,
¿sí? Así que voy a compartir la presentación y empezamos por la primera pregunta. La primera pregunta la va a contestar Lisandro y la va a corregir Agustín Arce. O sea, la contesta el grupo de Lichi y la corrige el grupo de Agustín. En base a lo que tenían ustedes en sus bitácoras y demás cuestiones. Por supuesto que pueden buscar información, pueden leer la bitácora, pueden hacer lo que quieran. Primera pregunta, Lichi. ¿Por qué los asteroides y los meteoros son considerados objetos celestes diferentes? Sí. Y lo mismo, ¿por qué los cometas y los asteroides? ¿Y por qué los satélites y los asteroides? A ver, la primera pregunta, cometas y asteroides. Creo que la tengo. No, la primera es asteroides y meteoros. La primera, asteroides y meteoros. La tengo, creo. Cuerpos rocosos. Sí. Mentira. Bueno, la tengo, pero acá que la tengo que buscar. Sí, pero no me sirve por el- a mí porque me lean las definiciones. sé que es por el tamaño y lo habíamos leído. Se estableció una medida entre cada una que si superaba tal tamaño, no me acuerdo cuál, se consideraba, creo que cometa o creo que asteroide y después viene meteoro, una cosa así. O sea que voy a poner acá como para que Agustín tenga para tomar en cuenta. Tamaño. ¿Algo más? Que yo sepa, no. Bien, cometa y asteroide. Entre el cometa y el asteroide, el asteroide es más grande que el cometa. O sea, otra vez el tamaño. Bien. Profe, los asteroides son más grandes que ¿Quién habla ahí? los meteores. Soy Bruno. Soy de No, grupo. conteste el Lichi. ¿No puedo? No, Listo. las demás era comunicaciones algo grupal. Bueno. no quiero escuchar a nadie que el Lichi. Ok. No queda mucho tiempo, yo voy a cortar el tiempo. Estoy tomando tiempo. También había una diferencia, creo que es cuando uno llega a la Tierra, cuando pasa la atmósfera y pasa la atmósfera también la diferencia, pero no me acuerdo muy bien eso. ¿Estamos hablando de los cometas o de los meteoros? No, eso de los meteoritos, eso era entre el meteoro y meteorito, pero bueno. Bueno, y entre los satélites y los asteroides. Que creo que eran los satélites están en una órbita alrededor de un planeta. Los satélites tienen órbita, ¿cómo? Tienen, ¿Órbita? o sea que los satélites orbitan alrededor de los planetas y los asteroides alrededor de la estrella, de todo el sistema. Y los asteroides alrededor del Sol. Claro. Bueno. Listo. Pregunta, respuesta final, algo más para decir. Creo que la única correcta es la última, me parece. Pero bueno, es la que le tengo más confianza. Bueno, Agustín. Agustín, ¿está por ahí? Profe, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bien, en la 1 también, bueno, además del tamaño, que los meteoros orbitan alrededor del Sol. Los meteoros. Sí. ¿Y los asteroides no? No. Tamaño, o sea, meteoros, los meteoros orbitan y los asteroides no. O sea que Lichi me dijo la última. Porque dijo que orbitaban alrededor del Sol. Después los cometas y los asteroides, y los cometas también tienen, como están hechos de hielo y de metales. ¿Y los asteroides? Y los asteroides están hechos de roca y de metales. Bueno, o sea, hay una La diferencia ahí diferencia. sería que uno es de hielo y el otro de roca. Diferencia en la composición, bien. ¿Y nada más? Y los satélites orbitan alrededor de un planeta. Y
Y no, bueno. Ah, y que los cometas dejan una estela. Los cometas dejan una estela. Ah, a ver. ¿Y por qué dejan esa estela? ¿Cuándo la dejan? Cuando pasan cerca de dónde. Cuando pasan cerca de dónde dejan esa estela. Cuando pasan cerca del sol, porque el hielo se va desprendiendo, digamos. Correcto. Y bueno, va dejando esa estela así. Muy bien, los cometas dejan una estela. Che, pero me quedé con lo del final. ¿La respuesta final del Lichi y de los satélites de los asteroides están bien? Sí. Bien, y entonces estás contradiciéndote con lo que dijiste en la 1, Agus. Porque decís que los asteroides no orbitaban. ¿Orbitan o no orbitan al final los asteroides? Alrededor del Sol. Ah, sí. Ah, Claro, sí. tenemos el cinturón de asteroides, Sí. el planeta que está dando vuelta. ¿A dónde está el cinturón de asteroides? El más importante. Eso cualquiera me lo puede responder. Entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter, correcto. Ahí está el más importante. O sea que de acá de todo lo que dijeron, lo único que está mal, definitivamente mal, es esto. Los meteoros no orbitan alrededor del Sol y los asteroides sí. Los meteoros son el único objeto celeste que estudiamos que no tiene órbita. Por eso andan sueltos por ahí, son pedazos de roca chiquitas en relación a las otras, que andan sueltos y por eso entran a la atmósfera, ¿sí? Y por eso a veces impactan contra los planetas. Básicamente esa es la respuesta correcta. Lo demás estuvo medianamente bien corregido. Agustín aportó algunas cosas más importantes. Y en realidad, Lichi, lo que te faltó es tener en cuenta las órbitas, que no planteaste las órbitas como diferencias fundamentales entre los meteoros y los asteroides. Y los cometas y los asteroides, la gran diferencia que tienen, ¿algún grupo se quiere ganar algo respecto de la órbita? Abro el juego. Respecto de la órbita de los cometas y los asteroides, ¿qué diferencia tienen? ¿Los cometas no tienen órbita elíptica? ¿Quién está hablando ahí? Yo, Valentino. Valentino, sí, a ver, ¿los cometas qué? No tienen órbita elíptica. Sí, no tienen una órbita elíptica como tienen los asteroides. No, justamente los meteoros tienen. ¿Los meteoros? No, estamos hablando de los cometas. Los cometas, perdón. Ah, tienen una órbita, sí. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre la órbita de los cometas y la órbita de los asteroides? Que lo de los... O sea, a ver, los asteroides tienen una órbita medianamente casi circular, ¿no? Es elíptica, pero es casi circular, parecida a la de un planeta. En cambio, los cometas tienen una órbita como mucho más elíptica, y por eso tardan tantos años en pasar cerca o lejos nuestro, ¿no? O sea, esa sería la gran diferencia de las órbitas. El cometa es como que pasa muy cerquita del Sol y después se aleja muchísimo del Sol y después vuelve otra vez. En cambio, los asteroides casi siempre están más o menos a la misma distancia del Sol. Más o menos. Bueno, correcto. Pasamos a la pregunta que sigue. 2 minutos para que la lean y ya le digo quién la contesta. O para que se vayan preparando. La pregunta dice, ¿cómo se ubica nuestro sistema solar dentro de la galaxia? ¿Qué relación tiene esa ubicación con el tipo de galaxia, que es la nuestra? Y si están de acuerdo, ustedes, con la definición de que las galaxias son un conjunto de estrellas. Con esa definición. Que yo la busqué en un libro y apareció así. Galaxia, conjunto de estrellas. Si están o no están de acuerdo con eso. A ver, tómense 1 minuto y medio, les doy, para mandarse mensaje, ahí discutir entre ustedes, y a ver quién se anima, a ver quién le va a tocar, no es quién se anima.
No, este es espacio de comunicación grupal para preparar la respuesta. Bueno, eso te va a tocar responder y le va a tocar corregir a la cambio ahora. Ok. Cuando quieras eso. ¿O están investigando todavía? Estamos investigando, todavía no pasó el minuto. No pasó el minuto. Tiene razón, señor. Tiene razón. Le pido disculpas. ¿Ya está? Ok. Vamos. ¿Cómo se ubica Eh, nuestro sistema solar dentro de la galaxia? Nuestro sistema solar sería Vía Láctea. Y está ¿Nuestro en sistema uno... solar se llama Vía Láctea? sí, ¿no? Cami. Cami, ¿estás ahí? Camila. Ah, no, la galaxia es la Vía Láctea. ¿Eh? La O sea, galaxia de la Vía Láctea. Bueno, sí, sí, dale. ahí lo corregí. Dale, ¿cómo Y se ubica? ¿Dónde está? ¿Cómo se ubica? está en uno de los brazos de la espiral de la galaxia. Nuestro sistema solar. Bien, brazo de la espiral de la galaxia. Yo tomo tu respuesta y vos me decís. Ujú. Bien, ¿qué relación tiene esa ubicación con el tipo de galaxia? Nuestra Vía Láctea es un tipo de galaxia ¿cómo? En espiral, nuestra galaxia. En espiral. Claro, es una... Ah, sí, bueno, en espiral, dale. Bien, o sea, una galaxia espiralada, sí. Ah, ok, ok. Y con tu grupo, vos en particular, ¿estás de acuerdo con que las galaxias son un conjunto de estrellas? Sí, en general, pero también hay otras cosas. En general sí, pero también hay otras cosas. Entonces, ¿cómo lo definirías? Que también hay nubes de gases, planetas, materia oscura. Sí, pero en general todo lo que está ahí en la galaxia, al estar, son estrellas y qué hay atrás, al lado de las estrellas, generalmente. ¿Planetas? Claro. Y otros objetos, ¿no? Ajá. Otros objetos. Bueno, Cami, ¿qué tenés para aportar? Distinto. En la última le agregaría que, bueno, aparte de ser un conjunto de estrellas, también son nube de gas, planeta, polvo cósmico, materia, bueno, había dicho materia oscura y energías unidas gravitatoriamente en estructura más o menos definida. Bien, o sea que en realidad es un conjunto de estrellas y otros objetos celestes. Sí. O sea, en realidad podríamos hablar de que es un conjunto de sistemas solares, ¿no? Y eso ya incluiría los planetas, incluiría todas las otras cosas, más lo que están diciendo, nubes de polvo intergaláctico y la atracción gravitatoria, todo unido con la atracción gravitatoria. Y las dos primeras preguntas. ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo se ubica? Si está bien, si es un brazo de la espiral. ¿Podemos agregar algo más ahí? Sí, ahí estamos viendo con mi grupo. Así como llegan los WhatsApp. Sí. Lo de espiral está bien. Nuestra galaxia es una galaxia espiral, correcto. Pero los brazos, está en los brazos de la espiral de la galaxia. ¿Es correcto o no, Cami? Para mí sí, digo, pero no. Sí, bien. ¿Alguien tiene algo más
del grupo en general, del curso. ¿Alguien tiene más algo para agregar respecto a la ubicación? Que nos encontramos en el brazo de Orión, ¿puede ser? Nos encontramos en el brazo de Orión. Nos encontramos muy cerca del centro, lejos del centro. Lejos del centro. Bien, estamos en una posición más periférica, sí, estamos como bastante afuera del centro de la galaxia. Bien, correcto, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Ahora voy a respetar el tiempo para que no me reten. 3 minutos para... No, le voy a dar más. 5 minutos para pensar esta pregunta en grupo, ya les digo quién responde y quién no. Y quién corrige, digo. 11:46 son a las 11:50. Esta pregunta tienen que averiguar, tienen que pensar algunas cosas. Profe, Sí. ¿podrías explicar un poco la pregunta? Porque con mi grupo no la entendemos muy bien. Dice, ¿por qué los planetas del sistema solar podrían clasificarse también en medianamente densos y poco densos? O sea, lo que les estoy diciendo es, ¿por qué podríamos también usar esa clasificación? Porque ustedes tenían tenían 2 clasificaciones, interiores, exteriores, y rocosos y gaseosos. ¿Es correcto también decir que los podríamos clasificar en medianamente densos y poco densos? Y si es así, ¿cómo los agruparían? Y la tercera pregunta dice, si tomamos densidades típicas, como la del hierro, que las van a tener que buscar ahora, por eso se toman estos minutos, la roca y el agua, ¿dónde ubicarían a cada planeta? O sea, ¿dónde ubicarían a los planetas? ¿Cuáles son los planetas que están en esa escala? Hierro, roca, agua. ¿En dónde más o menos está cada planeta? A ver si lo pueden ver. Ustedes tenían un cuadro armado con las densidades. Tenían en sus bitácoras un cuadro armado con cuestiones cuantitativas. No sé si todos los grupos tienen densidades, pero lo podrían averiguar. ¿Se entiende ahora o no? Sí, sí. Ah. Bueno, Sofi, arrancas vos. Y con esto Nico Mayor. ¿Se pueden clasificar los planetas en medianamente densos y poco densos? ¿Cabe esa posibilidad? ¿Qué opinas, Sofía? Que sí. Que sí. Sí. Y si es así, ¿cómo los agruparías? ¿Y por qué? Supongo que tiene que ver con las clasificaciones que ya están, que están por la distancia del Sol y por su composición. O sea, coinciden las clasificaciones. Sí. ¿Cuáles serían los densos o los medianamente densos? Los medianamente densos, o sea, se clasificarían en medianamente densos y pocos densos. Sí, los medianamente densos, ¿cuáles serían? Mercurio. Sí.
Venus, Sí, Tierra, sí. Marte. Muy bien. O sea que coincide con la clasificación de qué planetas. De los rocosos y los gaseosos. Bien, rocosos. Y los poco densos. Serían los gaseosos, Ajá. que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bien. O sea que podríamos decir que esta clasificación también podría servir. Podríamos hablar de planetas densos y planetas poco densos. Bien. La última pregunta. Si planteamos como densidades típicas a la del hierro, la roca y la del agua, ¿dónde se ubicaría cada uno de los planetas? Más o menos. Claro, porque todavía no habíamos llegado a eso. ¿No la habían terminado esa? No, Bueno, todavía no. 2 minutos más, dale. 3 minutos más para terminar esa. Porque eso es nuevo, eso lo tienen que averiguar. Ustedes, Nico, vayan viendo, ¿no? Porque vas a tener que corregir. Sí, profe. Bueno, profe, creo que ahí está. Vamos. Con, A ver. con la densidad del hierro, o sea, dentro de hierro irían Mercurio, Tierra, Venus. Sí. Con la del granito, Marte. Sí. Y con la del agua, Urano, Júpiter, Neptuno, Saturno, y ya está. Y Saturno es menos denso que el agua. O sea, Saturno sería por abajo del agua. Los otros 3 estarían cerca del agua. Y Marte sería más cercano a la roca. Y los otros tendrían una densidad más parecida a la del hierro. Aunque no llegan a la del hierro, pero más parecida. ¿Esa es la respuesta? Sí. Bien. Nico. En la 1, que sería si se pueden clasificar también medianamente densos y poco densos, coincidimos. En la Sí. segunda, que sería que se agruparían de la misma forma, también coincidimos. Y en la tercera, nosotros pensamos que había que tomarlos como un conjunto a todos, ya hemos hecho como... A ver qué plantearon ustedes. Sí, nosotros hemos puesto que en conjunto la Tierra era el planeta más denso. Ajá.
Luego sería el Mercurio, Venus, Marte, Neptuno, Júpiter, Urano y Saturno. Bien, ese es el orden, pero lo que yo pedía es que lo pusieran más o menos cerca de qué densidad típica estaría más asociado. Ok, bueno. O sea, estuvo correcta la respuesta de la chica, estuvo perfecta. Porque en realidad los planetas gaseosos tienen densidades parecidas a la del agua, menos Saturno, que es menos denso todavía. Los otros son más parecidos a la roca, y la Tierra y Venus tienen como una composición poquito más parecida al hierro. No, pero está bien, está correcto. Escúchame, y esto para todos y para todas, ¿no? Y se ganan un puntito extra. El primero que le quiera contestar. ¿Por qué los planetas gaseosos, salvo Saturno, no importa, sáquenlo a Saturno, tienen o les parece que tienen densidades parecidas a la del agua? Porque son gaseosos. La primera verdura que se les ocurre, a ver si le pegan. O sea, tienen atmósferas muy, no sé cómo decirlo, muy grandes, muy densas. O sea, la mayor parte es atmósfera y como, bueno, son gases, supongo que se compensa la parte de roca. Entonces, como que en promedio terminan teniendo una densidad menor que el agua. O estoy flasheando, no sé. Parecida al agua. O sea, tienen un núcleo interno de roca. Tienen casi todo gas. Bien, eso podría ser parcialmente una de las ideas, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a pensar que tienen densidades parecidas al agua? Porque la densidad del planeta es cercana a la del agua. O sea, 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué será que tienen una densidad parecida a la del agua? Porque el agua líquida tiene densidad 1, ¿no? Y sin embargo, estos son gaseosos y tienen parecida al agua. La composición, ¿de qué están compuestos los planetas gaseosos fundamentalmente? A ver si eso les ayuda. ¿Hielo o no? No. ¿Puede ser? Tienen hielo, tienen algo de hielo. Ah, ok. No, están compuestos fundamentalmente de hidrógeno y eso hace que en cierta manera tengan características parecidas a la del agua. O sea, tienen una similitud en su composición con la del agua y eso puede ayudarles a tener cuestiones parecidas en relación a la densidad y a la composición. Bueno, muy bien la respuesta, muy bien. Era una pregunta compleja esta, así que excelente los dos grupos. Bien, esta no tienen tiempo de contestarla porque no tienen tiempo de pensarla. La largo así y ya me la responden, así que van a andar buscando. Va a contestar Mauricio y va a corregir Juan Ignacio. Mauri, ¿por qué los planetas presentan lo que se llama equilibrio hidrostático? ¿Qué fuerzas son las que participan de ese equilibrio? Y después, ¿qué pasó con Plutón? 1 minuto máximo. ¿Estás ahí, Mauri? Sí, pero le está dando más. Le está contestando. Sí. Está mensaje, muy bien. Sí. Bueno. Vamos. Bueno, el equilibrio estático se produce en un fluido en el que las fuerzas... No, para. En un planeta, ¿eh? El equilibrio estático se produce cuando las fuerzas del gradiente vertical de presión y la gravedad están en equilibrio. En el caso de los planetas tiene que haber una fuerza parecida que los obliga a mantener... Acá. Bueno. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas entonces que participan de ese equilibrio? Mauri. Son suficientemente masivos para ser redondeados por su propia gravedad. Sí,
Por eso, si hay un equilibrio, quiere decir que hay dos fuerzas que están participando en ese equilibrio. ¿Cuáles son? La masa y la gravitatoria. ¿La masa es una fuerza? No. Estamos teniendo una fuerte discusión, profe. Te pido disculpas, pero dame 2 segunditos. Bueno, dale. 30 segundos. Canelones de pollo. No más que eso. Juan Ignacio, vayan pensando ustedes la corrección, ¿no? Sí, profe. Mauri, se acabó el tiempo. Bien, nosotros tenemos que las fuerzas son la gravitatoria. La gravitatoria está bien, correcto. Bien, ahora la otra no la sabemos, pero estuvimos pensando. Dale. Acá los chicos me dijeron que era la normal, pero no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. No. Bueno, pero yo creo que puede ser. Dije la centrífuga, pero no sé. Bueno, listo. Dejemos ahí. Centrífuga y gravitatoria. Plutón dejó de ser planeta por no presentar esta característica. O sea, No, Plutón dejó de ser un planeta porque no tiene dominancia orbital. ¿No tiene qué? Dominancia orbital. Muy bien. Ahora vamos si esté correcto. Juan, ¿qué opinan ustedes? Bueno, con la segunda, opinamos que Plutón había dejado de ser planeta por no presentarlo de equilibrio hidrostático, sino porque no tiene la órbita limpia, por así decirlo. O sea que es otros lo mismo planetas. que dijo Mauri. Claro, exacto. Bien. ¿Y lo otro? Y en lo primero, bueno, sí, lo de las fuerzas, que aplicaba la fuerza de gravedad y del peso del planeta. Esa es una. ¿Con qué fuerza queda equilibrada la fuerza de gravedad? Con la fuerza o sea, normal del planeta. No. No hay una normal ahí, porque el planeta no está apoyado en ningún lado. ¿Alguien se anima a decirme qué fuerza es la que equilibra la fuerza de gravedad? Y por eso los planetas se mantienen ¿Puede ser la de presión? ¿Cómo? ¿La fuerza de presión? ¿Cami? Sí. Fuerza de presión. ¿Quién la hace esa fuerza de presión? El planeta. ¿Presión del planeta hacia dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Y hacia adentro. O sea que es igual que la gravedad. No. Si la gravedad, o sea, para afuera, porque si no, no va a ser quedar ahí. O sea que hay una fuerza de presión provocada por el planeta hacia afuera. Y la gravedad la equilibra. ¿Quién provoca esa presión? ¿Los gases? ¿Eh? ¿Los gases? ¿Qué gases? ¿Del planeta? No, en este caso no. Esa presión la provoca. Todos los planetas tienen un núcleo caliente en su interior. Y ese calor, todo el calor, ¿qué quiere hacer siempre el calor? Todas las cosas que están calientes se quieren expandir siempre, ¿o no? Quieren salirse hacia afuera. Y entonces, como yo tengo un núcleo caliente, los planetas querrían como en todo momento estar expandiéndose. ¿Y se equilibran con qué fuerza? Bueno, precisamente con la fuerza de gravedad. Al equilibrarse esas dos fuerzas, el planeta queda redondito y no explota ni se contrae. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo vamos a volver a trabajar con el tema de las estrellas, pero es muy importante. Bien, correcto. Pasamos a la pregunta que sigue. Dice, explicar sintéticamente los movimientos de la Tierra. En realidad sería nombrarlos. Y que me digan cuál es el sistema de referencia de esos movimientos.
Y si cambiáramos el sistema de referencia, sí es correcto que podríamos incluir algún movimiento más de la Tierra, ¿no? Va a responder Ariana y va a corregir. Lucía está por ahí, me parece que no la vi. ¿Estás, Lucía? Ah, pero son del mismo grupo. Pero somos del mismo grupo. No, dice que se le cortó la luz igual. Corrige Juan. No, perdón, no. Corrige Luca. Así que, Ariana, cuando quieras. Bueno, los movimientos de la Tierra son la rotación, la traslación, la precesión y la nutación. Y el sistema de referencia. Voy a escribir, no sé si está correcto. A ver, precesión, nutación, rotación, perdón, los acentos, traslación y bamboleo de Chandler tengo acá también. Sí. Bamboleo de Chandler, que es básicamente algo ya muy, muy sofisticado. Esos son los 5 movimientos de la Tierra. Son, no sé, ¿tenés alguno más? No, de esos movimientos tengo eso nada más. Muy bien. ¿Cuál es el sistema de referencia para pensar esos movimientos? ¿El Sol? Correcto, no sé. Vamos a ver. Bueno. Puede ser, no sé. O sea, sistema de referencia el Sol. Bien. Correcto, digo el sentido de a lo que apuntaba la pregunta. Bien. Y si ustedes cambiaran ese sistema de referencia, ¿podrían incluir algún movimiento más? O sea, si ya el sistema de referencia no fuera el Sol y fuera otra cosa, ¿podríamos incluir algún movimiento más de la Tierra? La verdad no sé, pero ahora estaba hablando con mi grupo a ver si a alguno se le ocurre algo. A ver, piénsenlo un ratito y si no, voy corrigiendo. Luca, ¿qué opinas vos con la primera respuesta correcta? Sí, Luca, ya confirmo, está todo bien. ¿está correcta la primera? Sí. Bien. Esperamos a ver si la chica responde la segunda. Dale. La segunda es más para pensar, a ver. Ariana. Pues si se toma como referencia, bueno, no entiendo lo que me están diciendo. Que si se tomara como referencia la misma órbita, me dicen. ¿La misma órbita de quién? De la Tierra. Sí, ¿cómo estaría la Tierra? Quieta. Ah. Bueno, sí, pero no, eso no sería un movimiento más de la Tierra. ¿A alguien se le ocurre tomar algún otro sistema de referencia? Por ejemplo, si tomamos otra galaxia, supongo que nos estamos moviendo, ¿o no? Si tomamos otra galaxia, ¿cómo nos estamos moviendo nosotros? Nos estamos alejando, ¿o no? De esa galaxia, sí. Claro, porque se expande el universo. Sí, si tomáramos, está bien la respuesta a los dos grupos, perfecto, está. Esto es más para pensar. Pregunto, si tomáramos al centro de nuestra galaxia como sistema de referencia, ¿estaríamos en movimiento respecto al centro de la galaxia? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque no me está saliendo la palabra. Eso, la galaxia como que rota, gira. Muy bien. La galaxia, no es que la galaxia rote, sino que todos los objetos que están alrededor del centro de la galaxia, todos los sistemas solares, las estrellas, todo están rotando. Y entonces nosotros también, como planeta que pertenecemos al sistema solar, estamos rotando respecto del centro de la galaxia. Muy bien. O sea, no solo hacemos un movimiento de traslación alrededor del Sol,
sino que también nos trasladamos alrededor de la galaxia. ¿Alguien sabe cuánto tarda el Sol en dar una vuelta alrededor de la galaxia? ¿El Sol nuestro, nuestra estrella? Se los cuento así como dato. 200 millones de años tardamos en dar una vuelta completa a la galaxia. O sea que imagínense que es un movimiento muy lento y el Sol tarda 200 millones de años en dar una vuelta completa a la galaxia y volver como a un punto original. Y como nosotros nos movemos con el Sol, en cierta forma también hacemos ese viaje alrededor de la galaxia. Muy bien, excelente. Una pregunta. Sí, dale. En la rotación, ¿el sistema de referencia no sería el propio eje? ¿O algo así? Sí, Ok. pero también lo podés pensar al Sol. Lo que pasa es que los movimientos de rotación en general no tienen un sistema de referencia porque básicamente están relacionados con el eje. Está correcto eso, está bien. Pero si lo pensás al Sol, en cierta manera vos podrías decir que una parte de la Tierra en un momento mira al Sol y otra parte no mira al Sol. Entonces, también podríamos pensar que el sistema de referencia es el Sol. Pero es correcto. Podemos agregar inclusive acá que es el Sol y el eje de la Tierra también. Está bien. De esto, los otros movimientos de precesión, rotación, que son movimientos más complejos, están como mucho más orientados al eje de la Tierra. Está bien, no está mal. Está correcto pensar que el sistema de referencia podría ser el eje de la Tierra también. Sí. No está mal. En realidad, la pregunta apuntaba más al de trasladación para que ustedes después pudieran pensar lo de la galaxia. Bueno, seguimos con las preguntas 6. Va a contestar Pía y le va a corregir Lucila. Pía, teniendo en cuenta cómo se formaron la Tierra y la Luna, ¿por qué creen que sigue girando alrededor del Sol a pesar de haber surgido de una explosión o un impacto? ¿Por qué la Tierra sigue girando alrededor del Sol y por qué la Luna sigue girando alrededor de la Tierra a pesar de haber surgido una explosión y un impacto? Yo tiro esta hipótesis. Si algo explota o algo se produce debido a un golpe, va a salir disparado en forma recta hacia afuera, va a salir como disparado y se va a alejar. Yo no entiendo por qué, a pesar de que explotó o de que fue un impacto, sigue girando alrededor del Sol, la Tierra. Pía. Debido a la gran fuerza debido a esa fuerza de explosión, generó como que sigan en constante movimiento. Pero a ver, si algo explota, suponete que vos tenés un globo o algo que está hecho pero se produce una explosión. Las partículas van a salir disparadas hacia todos lados, pero no van a tender a quedar alrededor del objeto dando vueltas. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué crees que, a pesar de que hubo una explosión, la Tierra siguió girando alrededor del Sol? Porque no había nada que la detenga. Ajá. Lucila, ¿qué opinás vos? Ahí estamos viendo con mi grupo, pero todavía no sabemos. Agustín, ¿qué opinás? No, bueno, porque la masa del Sol es mucho más grande y tiene una mayor atracción hacia la Tierra, y la Tierra tiene una masa más chica, así que se mantiene. Agustín acá dice, no sé si lo escuchan o creo que no, que en realidad el Sol, al tener una terrible masa, produce básicamente ¿qué fuerza extraordinariamente grande? Una fuerza gravitatoria. Entonces, los objetos salieron disparados, pero se vieron atraídos
por la fuerza del Sol, esto ya lo vamos a volver a estudiar, y quedaron básicamente como atados al Sol, ¿no? En cierta forma, atados al Sol, y eso los dejó dando vueltas. O sea, para que lo intenten ver, y esto lo vamos a volver a ver, la Tierra es como si todo el momento se estuviera queriendo escapar del Sol, por eso gira. O sea, todo momento tiene esa inercia inicial de la explosión y está como queriéndose escapar del Sol. Pero el Sol la tiene agarrada por la fuerza de gravedad y por eso da vuelta, por eso gira. Es como si ustedes agarraran una piedra, la ataran con un hilo y la estuvieran dando vueltas a la piedra, girando alrededor de ustedes. La soga sería esa fuerza de gravedad que el Sol la tiene agarrada a la Tierra, por así decirlo. O sea, la Tierra se está queriendo escapar, pero el Sol no la deja. La Luna se está queriendo escapar, pero la Tierra no lo deja. La Tierra no la deja escapar. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, explica por qué ocurren en la Tierra. Flor va a responder y va a corregir Juan. ¿Por qué ocurren en la Tierra el día polar y la noche polar? ¿Por qué España está en verano ahora y nosotros en invierno? Y a pesar de lo anterior, ¿por qué los inviernos en el hemisferio norte son más rigurosos? O sea, los inviernos en el hemisferio norte son inviernos más crudos que en el hemisferio sur. Profe, ¿qué Juan tiene que corregir? Juan Llamas. Ok. ¿Flor? Sí, lo estamos hablando. Bien. Vayan preparando los que corrigen, ¿eh? Y van a escuchando todos los otros, porque si no, si corrigió correctamente, pueden habilitar cualquiera. Profe. Ok. Lo del día y la noche, por la inclinación del eje, o sea, en los polos hay 6 meses de día y 6 de noche. Bien, ¿qué es el día polar? ¿Qué fenómeno es? ¿Qué quiere decir el día polar? Si lo tuvieras que explicar con tus palabras. ¿Flor? Sí, estoy acá. Ah. O sea, el día polar, ¿qué quiere decir? Que básicamente, ¿qué pasa con él? En relación a nuestro día. O la noche polar es lo mismo. O sea, es el día donde... El día polar es un día en el que, ¿qué pasa? Donde por 24 horas, tipo, el sol no está. ¿Cómo? Claro, o sea, por lo que se refiere a un día en el que el sol no se pone durante las 24 horas. Correcto, no hay noche, bien. No hay noche, Claro. no tenemos noche. Exacto. Y la noche polar es que no tenemos qué. No hay día, no se pone de día, es todo noche. Correcto, bien. Bueno, ¿por qué ocurre? ¿Eso que expliqué al principio? A ver. O sea, sí, o me decís de la segunda respuesta. No, de la primera, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es? ¿Por qué en el polo ocurre el día polar o la noche polar? ¿Por qué están 6 meses de día o 6 meses de noche? Por la inclinación del eje. La inclinación del eje y, ¿qué más? O sea, está inclinado 23 grados, entonces no llega la luz por 6 meses. Al polo. Claro. Y cuando al polo norte no le llega luz, ¿qué pasa con el sur?
Y Con pasa el lo polo sur. contrario. ¿Eh? Pasa lo contrario, o sea, le Muy llega la bien. luz. ¿Por qué España está en verano ahora y nosotros en invierno? Por la inclinación del eje y la traslación. O sea, ahora el hemisferio norte recibe más sol por esa inclinación. ¿Recibe más sol cuándo? O sea, ahora. Sí. ¿España está recibiendo más sol? ¿Cuándo? ¿En qué periodo de tiempo? O sea, en nuestro invierno. No, nosotros recibimos menos sol que España ahora, está bien. ¿En qué periodo de tiempo? ¿Durante qué? Porque, a ver, los españoles, perdón, pregunto, ¿los españoles tienen noche ahora o no? Sí, obvio. Ah, ¿y qué pasa con las noches de los españoles respecto a nuestras noches? Son más cortas que las de los dos. Es durante el día que estamos recibiendo más sol. Bien. Exacto. A pesar de lo anterior, ¿por qué los inviernos en el hemisferio norte son más rigurosos? ¿Por qué? ¿Qué, profe? No te escuché. ¿Por qué los inviernos en el norte, en Europa, en Norteamérica son más rigurosos que los nuestros? Ellos tienen fríos más intensos. Me ponen las chicas que por lo de afelio y perilio. ¿Por lo de qué? ¿Por lo de qué, Flor? Por lo de afelio y perilio, no sé cómo se... ¿Y qué es la feria del perihelio? Bien, es correcto, va por ahí. ¿Alguien más? Bueno, a ver, Juan, que tenés que corregir. Acá ¿Qué es tengo, la feria del perihelio? si no tengo, profe, pero... ¿Juan? O sea, ¿leo o querés? Dale. La Tierra pasa por un punto llamado afelio en el cual tiene la máxima distancia al Sol. 6 Ajá. meses alrededor del 4 de enero, la Tierra pasa por el punto opuesto llamado perihelio en el cual tiene la mínima distancia al Sol. O sea, que quiere decir que cuando nosotros estamos en verano, estamos un poquito más cerca del Sol de que cuando ellos están en verano, ¿no? Claro. Por eso, en general, nuestros veranos son un poco más calurosos que en el hemisferio norte. Pero aparte de eso, les cuento una cosa más. Argentina, Brasil, todos nosotros, América del Sur, estamos más cerca del Ecuador que lo que está en Norteamérica, por ejemplo. Entonces, también ellos tienen como que están más cerca del polo, por eso tienen invierno más frío. O sea, nieva más y todas esas cosas. Bueno, gente, estamos en hora, ustedes tienen clase ahora 2:30, así que vamos a cortar. Esperen, no se vayan. Les voy a dejar las dos últimas preguntas para que las lean. De igual manera ya les cuelgo la presentación en el portal. La octava y última pregunta grande era: ¿a qué se debe la fase de la luna? ¿Y por qué se dice que siempre vemos la misma cara de la luna nosotros? La Tierra siempre vemos la misma cara de la luna. Y la otra pregunta, que es una pregunta más cortita, es: ¿qué dificultades tendría descender con una nave en Urano? Suponiendo que fuera posible descender, ¿sería más fácil despegar desde Urano que desde la Luna? Ahora se lo subo. Bueno, después acá era para jugar directamente: planeta más pesado, planeta más caliente, planeta con mayor día, planeta con mayor año y planeta menos denso. Después, la tercera ¿es correcto decir que el Sol es una esfera de gas? Y la cuarta era: suponiendo que quiero llegar al Sol en 40 días, ¿cuál será la velocidad de esa nave en años luz por día, unidades astronómicas por día, kilómetros por día y kilómetros por hora? Si quieren, hagan la tarea y las van a tener respondidas para la próxima clase, y ahí será el que le toque. Terminaremos con este jueguito. ¿Estamos de acuerdo? Los abandono porque tienen clase ahora 2:30 y no me quiero pasar. Un abrazo grande, cuídense mucho. Julián, por favor, mándame un mail urgente para que charlemos.
y nos vemos la semana que viene. Dale. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.